La idea de hoy es ubicarnos en Córdoba como ciudad y en los sitios donde trabajaríamos, ¿no? En las dos villas donde trabajaríamos. Tienen una escala mucho menor que las que están acostumbrados a ver aquí, pero bueno, tienen su complejidad también. Quiero dedicarle un tiempo a esto y después quisiera hacer como un trabajo de grupo entre todos, empezar a ver cómo intervendríamos siendo profesionales en esos lugares, ¿no? Desde cada uno, qué plantea cada uno para comenzar a intervenir ahí, ¿no? Ir como discutiendo la estrategia de intervención, ¿sí? Bueno, Córdoba está en Argentina, ¿no? Y somos el corazón de Argentina, es este puntito que está aquí. Viene el centro del país, es el centro geográfico del país, la ciudad de Córdoba. Es la segunda ciudad del país y está en cantidad de habitantes muy parecido a Rosario, que siempre entre Rosario y Córdoba se dicen, pelean, ¿no? ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera? Y se juega por eso, ¿no? Y se mide por valor económico, una es agrícola y la otra es más industrial. Rosario es agrícola y exportadora y Córdoba se dedica mucho más a la cuestión industrial, ¿no? Como veíamos ayer. Dale un golpecito más. Estamos en el centro de la Argentina y estamos aquí donde comienzan las sierras. Es decir, esto es la llanura pampeana, es la parte productiva del este de la Argentina, agrícola ganadera, y a partir de la ciudad de Córdoba comienzan lo que se llaman las sierras, ¿no? La parte de montaña, sigue San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza, que es la zona de Cuyo. Por Córdoba pasa un eje que viene desde Montevideo, desde aquí abajo, se cruzan los puentes, Córdoba a Santiago de Chile, ¿no? Es un eje del Mercosur muy importante para el transporte de cargas por camiones, ¿no? Entonces Córdoba es un lugar de tránsito importante para cruzar a Chile y de Chile al Océano Pacífico, ¿sí? No, por fuera. Ahora vamos a ver por fuera. Dale un golpe más. La ciudad está dentro de la provincia de Córdoba. Esto sería la ciudad y tiene un área metropolitana más o menos que abarca unos 50 kilómetros a la redonda. Todas esas ciudades, unas 25 ciudades más o menos, son ciudades dormitorio de gente que trabaja en Córdoba. Va y viene todos los días, ¿sí? ¿Cuántas personas tiene Córdoba? La ciudad de Córdoba tiene 1.300.000 habitantes, ¿sí? Y tienen todas estas son ciudades dormitorio y que dependen económicamente de los empleos de Córdoba, ¿no? Jesús María está a 50 kilómetros, Altagracia 50 kilómetros, Malvinas Argentina, Arenales, Colonia Carolla, son todas ciudades que viven en torno al desarrollo económico e industrial de la ciudad de Córdoba. Dale uno más. Bien. Eso era para ubicarnos geográficamente. Nos volvemos al pasado. Este fue el plano fundacional de la ciudad de Córdoba, el que hicieron los españoles en 1543, ¿no? Buscaron el peor lugar, porque había agua, ¿sí? Al lado del río. Entonces es un lugar que se inunda, que se inundó siempre, ¿no? La primera fundación la tuvieron que cambiar de lugar porque se la llevó el agua. Y esta es como la segunda fundación que quedó como definitiva, pero que sufre y sufrió hasta la década del 30 del siglo pasado de inundaciones. Después se hicieron unas obras para que eso no ocurra. Pero esta retícula, ahora la vamos a ver en el plano, todavía existe. Estas manzanas de 100 metros por 100 metros que tenían 4 solares, estaban divididas en 4 solares, ¿no? Donde está esta columna, es la plaza central hoy. Está el Cabildo, la iglesia, el Cabildo y las demás instituciones, como hacían los españoles la fundación, ¿no? Con el damero de 7 por 10 manzanas. Hasta el día de hoy podemos reconocer, si uno ve la estructura urbana, esta parte del trazado urbano, y hay 5 manzanas que son patrimonio de la humanidad, donde los jesuitas construyeron sus templos, las iglesias, sus conventos y las carmelitas descalzas también,
y por el tipo de arquitectura barroca que tienen, del 1600, y el estado de conservación, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. ¿Sí? Vamos. Bien, nos acercamos un poquito más. Córdoba tiene un égido, no sé si le llaman igual acá, una superficie de 24 hectáreas, de 24 kilómetros por 24 kilómetros. Ese es el territorio de la ciudad, es un cuadrado. ¿Sí? De ese cuadrado tiene un 57% de tierra rural y un 43% de tierra urbanizable. ¿Se entiende? ¿Sí? No es este cuadrado, ¿sí? Pero suponemos que fuera esto. Lo blanco sería la tierra rural y el amarillo la tierra urbanizable. No todo es urbanizable. Aunque los piratas urbanizan todo. ¿Sí? Básicamente tierra rural. Los piratas de los loteos, ¿no? Que ahora los vamos a ver. El casco histórico está aquí, al medio, y la ciudad de Córdoba está cruzada por un río que lo cruza desde el oeste hacia el este y desemboca en una laguna que se llama Mar Chiquita, que es una laguna de agua salada, que está en el medio de Córdoba. El río Primero se llama, o río Suquía, que es el que provoca las inundaciones. Ahora vamos a ver fotos, tiene 2 metros de ancho, pero cuando llueve es muy torrentoso, ¿no? Y a la vez hay un arroyo, que es el arroyo de la Cañada, que viene por aquí, que viene desde el sur hacia el norte. Entonces el centro está cruzado por un río y por un arroyo, ¿sí? La ciudad está bordeada de un aro de circunvalación que se pensó en los años 60, en el año 63 precisamente, con el sentido de que, haciéndose aro circunvalar, la ciudad no crecería más. Se fue. ¿Sí? Recién se está terminando la circunvalación, empezada en los años 60. Entonces, fíjense todo lo que ha crecido esta área, ¿sí? Haciendo una conurbación con 4 ciudades, esta otra área, ¿sí? Escapándose ya del área de circunvalación. Y por aquí también, ¿no? Todos estos son ejes que conectan, carreteras que conectan con las ciudades vecinas. Córdoba es la parte más baja de una cuenca, está a 430 metros sobre el nivel del mar y sube hacia los bordes, ¿no? Sube hacia acá, hacia donde empieza la sierra. Vamos, uno más. Eso es en el centro de Córdoba, la catedral, ¿sí? Que es del 1600. Es una obra que tiene muchos arquitectos para poder concluirla por el tamaño que tenía, ¿no? Y muchos años para poder realizarla. Ahora está totalmente restaurada, está recién pintada y restaurada. Es también una obra barroca, una catedral muy grande que está enfrente de la plaza. Yo acá tendría la plaza. Ahí se ven las torres de los jesuitas, por eso todas estas manzanas son los que es Patrimonio de la Humanidad. Y el Cabildo está al lado. Dale otro más. Puse unas imágenes como para que tengan una vista. La manzana jesuítica con la Compañía de Jesús, el convento de las Teresas, el ingreso del Arco a Córdoba, ¿sí? Que en todas las postales, todas las fotos se los muestra así, como el ingreso a Córdoba. No se pasa por abajo, se pasa por el costado, ¿no? Sí. Y este es el arroyo que cruza toda la ciudad, no es el río, que se llama Arroyo La Cañada y que tiene un paisaje, crea un ambiente muy particular en el medio de la ciudad, ¿no? Con estos árboles que son tipas, que crean este canal, tiene una avenida de un lado y una avenida del otro lado y está en pleno centro, ¿no? Y se está sistematizando y llevando las avenidas en paralelo al arroyo hacia los bordes de la ciudad, ¿no? Y arriba es el nuevo edificio de la gobernación, ¿sí? Un edificio que han construido hace 2 años para poner la casa de gobierno, que antes era de estilo californiano, como veíamos ayer, la arquitectura peronista, ¿sí? Porque en un hospital que había hecho Perón, después se armó una casa de gobierno. Y ahora se desarmó ese hospital, se creó un parque y todo casa de gobierno se llevó al edificio ese que se llama El Panal. El Panal. No sabemos si porque adentro hay avispas o por la forma. No sé si las avispas conocen, las que pican, las avispas, o por la forma del edificio, ¿no? Vamos una más.
Ese es el río. Sí, muy chiquitito, ¿no? Es muy pequeño. Pero cuando crece, pasa por aquí arriba. Viene desde las sierras y se conduce hacia Mar Chiquita, ahí también está el río. En algunos lados se ha sistematizado y es accesible como ese, y en otros lados está totalmente descuidado y ahora invadido inclusive, ¿no? En los años 80 estaba completamente invadido por asentamientos informales, una inundación se llevó todos los asentamientos y ahí se empezó a sistematizar, pero no se terminó con esa acción y ahora se ha vuelto la gente a ubicar en ese lugar. Viene el agua, se van y cuando baja el río vuelven a ese mismo lugar. Es toda una estrategia, ¿no? Yo creo que es una estrategia política que tiene la gente, ¿no? Porque cuando los agarra la inundación reciben cosas del gobierno, se van, vuelven y vuelven a recibir y así constantemente, ¿no? Es un juego que tiene. En el río ahora, todo el borde del río, por eso se ven esas torres grandes, se generó una nueva normativa de poder densificar y generar torres de mucha altura. Entonces están apareciendo ese tipo de edificios corporativos, ese es el edificio de Telecom, con más alturas que las tradicionales de Córdoba, ¿no? Nosotros normalmente andábamos en 20, 25 pisos, no más de eso, y ahora están hablando de 60 plantas, ¿no? 60 pisos para todo lo que es el eje del río, ¿sí? Vamos. ¿Pasa? ¿No pasa? Ahí está. Una vista aérea de la ciudad van a ver que hay un centro altamente densificado, ¿sí? Se llama Nueva Córdoba, era el centro tradicional de Córdoba, que por una ordenanza de renovación se destruyó y se construyeron edificios, y es la zona más densa, está al lado del centro. El centro está hacia aquí. Y esto es hacia el borde oeste. Acá lo limita un parque, que ahora lo vamos a ver, y la ciudad universitaria. Y esto es una vuelta al mundo, le decimos nosotros, que es de Eiffel, que construyó Eiffel en Córdoba. Entonces se restauró y se puso en un parque al lado del zoológico, ¿no? Vamos otra. Ahora sí. Bien, fíjense que tanto el eje vial, el ferroviario y el natural, todo confluye hacia abajo, ¿no? Todo es en base a un centro, todo confluye hacia el centro y ese es el problema que tenemos de tránsito, que es decir, si yo quiero ir a este punto desde acá, tengo que sí o sí pasar por el centro. Entonces, el centro es un paso obligado de todo el transporte público, con lo cual hay un gran congestionamiento y es difícil el tránsito. Todos los ejes viales confluyen al centro, el eje ferroviario a dos estaciones, una que se manejaba desde aquí hacia el norte y otra desde aquí hacia el sur. Esas vías están abandonadas, ahora son terrenos que están siendo ocupados por las familias y las estaciones abandonadas. Es una lástima porque tienen unos terrenos muy valiosos que cruzan todo el centro, salvo en este sector de aquí, que es donde se ha construido casa de gobierno ahora, se ha recalificado esa zona, ¿no? Si no estaba totalmente abandonada. Y acá tienen, fíjense el río, cómo lo cruza, y la cañada, el área de circunvalación y lo que queda como casco urbano de la ciudad. Las ordenanzas de usos del suelo, que son del año 85, las que tenemos y que todavía están vigentes, generaron estas áreas, ¿no? 4 áreas con distintas densidades, con distintas alturas, con distintas tipologías de vivienda y también generando ya una segregación desde la ordenanza. Implícitamente, sin querer o queriendo, generaron una segregación residencial, ¿no? Hay un área central que es la que se corresponde con el casco histórico, que es lo que veíamos, las 70 manzanas fundacionales, un área pericentral con los barrios tradicionales generados a fines del 1800, principios del 1900, uno donde está Villa La Maternidad, donde vamos a trabajar, un área intermedia que fue el área de ampliación con loteos, con lo que hablábamos ayer con la inmigración. Cuando llegó la inmigración a las fábricas, se generó todo este anillo. Y un área periférica, que está por fuera, que tiene usos rurales
y residenciales. Rurales, industriales y residenciales. ¿Sí? Comparte las tres cosas. Vamos, una más. El área intermedia, a ver, que le denominan central, intermedia y periférica según la cantidad de servicios que tiene, la distancia al centro, ¿no? Y por el tipo de densidad también que pueden construir. El área periférica básicamente hoy se están construyendo countries y barrios cerrados, con bajísima densidad. Y el área intermedia, esta es un área de clase media, en donde se construyen pequeños conjuntos de viviendas o viviendas individuales. Salvo autoriza en los corredores de las principales avenidas construir edificios en altura. Hay algunas modificaciones de normas para algunos sectores en donde se puede densificar ahora a partir del costo que está teniendo el suelo. Sí, hay unos barrios que vamos a ver en esta zona de San Vicente, en la zona de General Paz y la zona de Alta Córdoba. Esos son barrios donde se ha cambiado la norma para poder densificar y construir edificios, ¿no? Por el altísimo precio que alcanzó la tierra a partir de esto, ¿no? Porque se completó todo, se llenó. Y desbordó y se está usando hoy, se está cambiando tierra rural, productiva, porque todo el área rural alrededor de la ciudad es muy productiva. Sí, es una producción fruti-hortícola, es de lo que se alimenta la ciudad, está siendo loteada toda. Esa zona blanca es la zona de los militares, son campos militares. Esto aquí es donde está el tercer cuerpo de ejército, es un campo militar que ahora se lo ha convertido en una reserva verde que no puede tocarse. ¿Sí? Pero era un campo de entrenamiento de los militares. Es muy grande. Y está pegado a la ciudad. Por suerte se lo convirtió en un campo, en un espacio verde, ¿no? Pero no accesible, está cerrado. Porque tiene mucho que ver con la absorción del agua que viene desde la sierra hacia la ciudad. Entonces en ese campo se absorbe el agua para que la ciudad no se inunde, ¿no? Bien. Esta es la otra realidad de la ciudad. Cuando hablamos de las áreas, estábamos hablando de las áreas formales, ¿no? De la ciudad formal, con un área central, con todos que veíamos, las 4 áreas, ¿no? Generada por ordenanza. La gente y el Estado hizo este otro mapa. Este es un mapa que fuimos construyendo más o menos hace 3 años, que venimos construyendo a través del Observatorio Urbano, que es este, Observatorio Urbano de Córdoba, la universidad y la municipalidad. Con el objetivo de tratar de visibilizar la informalidad en la ciudad, para que se empiece a atender ese problema, ¿no? Entonces, mapeamos en GIS la informalidad, que hasta ese momento no estaba hecho. Es decir, no figuraba ningún sector informal, ninguna villa, ningún asentamiento, nada, no había nada, parecía que no teníamos, eran espacios en blanco. Cuando entramos a mapear, da este mapa, que es muy heterogéneo, y se generan, y empezamos a ver que hay distintas categorías de informalidad. Porque para poder mapearlo tuvimos que definirlo, ¿sí? Que eso fue lo interesante. Entonces generamos 8 categorías que ahora las vamos a ver. Pero fíjense cómo se ubican en los sectores periféricos, básicamente, las áreas informales, ¿no? Inclusive llegando estos a estar en áreas, estos y estos, a estar en áreas contaminadas, porque antes fueron campos de soja, con los fertilizantes. Se fumigaban con fertilizantes, son áreas que no se pueden ocupar hoy, y la gente se instaló ahí igual. Entonces, con grandes riesgos, ahora vamos a ver algunas fotos de esos sectores. Vamos a ver también, en este plano, que si uno le pone números a todo esto, el Estado es el principal productor de informalidad. No es solo la gente. Porque uno de los que está pintadito ahí, uno de los colores, responde a los loteos estatales, no terminados. A ver, entonces están dispersos por todas las áreas de la ciudad.
más hacia el área sur porque en ese momento siempre fue el área más accesible en cuanto a costo de la tierra. El área norte es donde se radican las clases altas y las más caras en suelo, en cuanto al suelo, ¿no? En el centro no queda nada, salvo Villa La Maternidad, que es la única que está resistiendo. Vamos. Bien, ¿cómo defino? Para hacer ese plano tuvimos que generar categorías. Para generar las categorías tuvimos que ponerle algunas dimensiones. Entonces dijimos, para que un loteo sea irregular, bueno, y se diferencie, teníamos que tener estas dimensiones. ¿Qué producto, qué agente lo producía, qué forma de ocupación y a quién dirige lo que vende, ¿no? En función de esas 4 dimensiones logramos 8 categorías. ¿Se entiende, no? Es decir, para poder categorizarlo tuvimos que generar eso. Vamos. Bien, la primera categoría es la de villas, para nosotros. Villas que se llaman villas de emergencia en realidad. Ahí están las categorías definidas, ¿no? Urbanizaciones autoproducidas, es decir, que las produce la gente, la misma gente que lo ocupa. Tienen irregularidad en la trama urbana. ¿Sí? Es poco identificable cuál es el espacio público, cuál es el espacio privado, las continuidades de calle, ¿no? Como también la situación dominial. Generalmente la infraestructura es informal o clandestina, ¿sí? Las viviendas son construidas con materiales poco durables o de residuos, de desechos, y va evolucionando con el tiempo hasta terminando ser un hábitat definitivo, ¿no? Y de alta densidad poblacional. Esa es una tipología, que en ese caso es Villa La Maternidad, donde vamos a trabajar. El otro caso son los asentamientos, los artesanos, el otro sector donde vamos a trabajar. El asentamiento también es autoproducido, pero en forma planificada, por organizaciones o por las mismas personas. Ahí ya hay un ánimo cuando se ocupa la tierra de que eso se transforme en un barrio, se transforme en algo. Ellos dicen, bueno, no, acá nosotros algún día esto queremos que sea parte de la ciudad. Por ejemplo, dicen, no queremos techos de chapa y construcciones definitivas, no dejan que se construya en cartón o en nylon. Se genera en tierra urbana vacante y las familias tienden a radicarse definitivamente. La villa, el habitante de la villa dice que eso es temporal, pero se termina en convertir en algo para siempre, ¿no? Porque de ahí no salen. La infraestructura también es clandestina, pero se autogestiona. Normalmente terminan los asentamientos con agua y luz y calles abiertas por el Estado y financiadas y pagadas con créditos, ¿no? Y la trama urbana tiene cierta continuidad con el entorno, que eso lo hace más viable de la conectividad, la accesibilidad. Estos dos son los principales que se nos dan en la ciudad. Hay un tercero que son las urbanizaciones de producción estatal, los loteos que produce el Estado, informales, ¿no? Se generaron planes, tanto del gobierno nacional, el provincial y el local, que nunca se regularizaron, que no están escriturados a nombre de los ocupantes, y los ocupantes fueron cambiando. La falta de mantenimiento hizo que esos barrios estén muy deteriorados y uno ya no sabe si son barrios o villas. Inclusive la densificación que se ha producido en cada uno de los lotes, de tener una casa pasa de 3 a 5 casas por lote. Porque los hijos crecen y se van instalando en el mismo lugar ante la falta de acceso a suelo, ¿no? En su mayoría tienen infraestructura, que es la que lo diferencia, ¿no? Vamos. Ahí creo que hay una... Dale una más. ¿Qué le pasa? Ahí está. Esto es para nosotros una villa, ¿no? Construida con materiales de desecho, usan residuos industriales, tarimas que descartan las industrias automotrices, maderas, laminados, cartones. Inclusive hacen cosas con cueros y de la industria del zapato y todas esas cosas, ¿no? Esto es una villa para nosotros que está en un sector hacia el este de la ciudad. ¿Una más? Y esto es un asentamiento. Fíjense, esto es un asentamiento. Las familias dejaron prevista la conectividad con el barrio de al lado, dejaron abierta una calle. Esto que ven acá son residuos patógenos. El asentamiento está construido sobre un enterramiento de residuos patógenos. Residuos de clínicas.
y de lugares donde hacen estudios con radiación y todas esas cosas. Todos los habitantes del asentamiento están contaminados porque tienen metales pesados. Esos residuos tienen metales pesados. Y la gente, como es un lugar que nadie va a reclamar para construir algo, entonces la gente se radicó ahí. Y básicamente son peruanos y bolivianos los que viven en ese sector, ¿no? 700 familias hay. Y los niños y las embarazadas hoy ya demuestran problemas con la contaminación con los metales pesados, ¿sí? Anemias, leucemias y todo ese tipo de cosas tremendas. Y la gente cree que limpiando la capa del suelo, por eso amontona ahí afuera y después pasa un camión y lo tira en otro lado que vuelve a contaminar, cree que limpia el terreno, pero está en la tierra absorbido los metales, ¿no? Entonces un asentamiento tiene la característica esta de la conectividad con los otros barrios, prevé una calle, una diferencia entre el espacio privado y el público. La cuarta forma de informalidad que descubrimos al aplicar los 4 criterios era las urbanizaciones producidas por organizaciones comunitarias. Es decir, hay comunidades que se organizan, ¿sí? Que se forman en cooperativas, en mutuales, organizaciones de la sociedad civil, como se les llama, compran tierra, la urbanizan y comienzan el proceso de construcción de las viviendas. Pero llevan 10, 20, algunas llevan 30 años en ese proceso sin finalizarlo, ¿no? Puede tener ayuda del Estado o no, pero hoy son loteos informales, por más que tengan la propiedad de la tierra, porque no están aprobados por la municipalidad, básicamente. Gente que proviene de villas, los habita, o de asentamientos, es para autoconsumo de la vivienda y tienen un ordenamiento, ¿sí? Tienen trazado de calles, de espacios comunitarios, de plazas, todo eso, pero no está finalizado el proceso de urbanización, ¿no? La propia comunidad las hace. Sí, el poder público no tiene poder de policía. Debería tenerlo, pero lo hace desde el escritorio, ¿no? Desde el centro, desde la oficina, dice, hay que dar continuidad vial, hay que hacer tal cosa, pero no va al barrio, no inspecciona, no controla. Sí, entonces se produce este tipo de cosas, ¿no? La quinta son urbanizaciones producidas por entidades intermedias. Hay muchas empresas que usan las formas de cooperativa para evadir impuestos y que venden lotes para sectores de bajos recursos. Hay una muy famosa en nuestra ciudad que se llama Cooperativa Horizonte que tiene 42 loteos. Muchos, ¿no? Todos irregulares. Y tiene 25.000 asociados. No ha escriturado todavía una sola vivienda desde los años 80 que ha comenzado su actividad. Y sigue produciendo, sigue produciendo. Sí. Compran tierra, lotean, hacen vivienda, entregan vivienda. Es muy accesible para la clase media, por eso la clase media lo elige, pero nunca terminan los procesos de regularización para que la gente tenga escritura. Y tiene una doble intención. Uno, porque las familias siguen pagando una cuota social. Mientras estén dentro de la cooperativa, pagan una cuota. Multiplicado por 25.000, es mucho dinero. Y también, por otro lado, porque no quieren construir las infraestructuras que le obliga el municipio a tener en los barrios. Calle, agua, luz, alumbrado público. ¿Sí? No tienen. No. El problema es que no llegan a terminar el proceso de urbanización en el municipio, en el gobierno local, para poder escriturar, ¿sí? Construyen las viviendas, ¿sí? El barrio está, pero no tiene papeles, ¿sí? Tiene un ahorro de costo, en realidad hay implícito un ahorro de costo, que es el de aprobación del loteo, ¿no? En vez de urbanizar, ellos construyen casas y después la demanda del vecino urbaniza, ¿sí? Y el Estado, todos nosotros terminamos pagando las infraestructuras que en realidad debería haber puesto el urbanizador, que la cobró, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esto, ahí tenemos muchos loteos de ese tipo. Y el sexto es una categoría que ahora está dándose mucho más, que son los loteos ilegales. Gente que vende tierra que no es suya.
o que urbaniza en lugares donde no se puede urbanizar. Algunos lugares se llaman loteos piratas también. En Colombia le dicen loteos piratas. Urbanizan en áreas industriales peligrosas, en áreas contaminadas, en áreas rurales y fumigadas, o organizan tomas de tierra en áreas rurales, ellos mismos, los dueños de la tierra, que la gente se ubique en ese lugar, ellos no denuncian a la justicia la invasión y le piden al municipio que le cambie el uso del suelo. Presionan de esa manera con una invasión que cambien el uso del suelo. Y es lo que más se está dando hoy, los loteos ilegales. Cobran muy barato los lotes, con cuotas muy bajas, entonces la gente puede acceder. Pero después no puede mantenerse porque a los lotes los venden entre 10 y 15 veces a cada uno. Porque te atrasaste un mes en una cuota, tienen unos matones, una mafia que va y te saca de la casa y ponen a otro. Entonces hay toda una mafia en torno a los loteos ilegales que es muy pesada, ¿no? Que es muy peligrosa. Y ellos están produciendo, en la ciudad de Córdoba tenemos 9.000 lotes producidos de esa manera, en esas circunstancias, ¿no? Que va a ser difícil regularizar, por más que uno quiera, porque han vendido tierra que no era de ellos. En ese caso, o tierra que no se va a poder lotear jamás, ¿no? Por el uso del suelo o por la contaminación que tiene. Vamos a ver. Este es un asentamiento también, dale una más. Esta era porque estaba cerca, no funcionaba. Falta una categoría, a ver, dale una más, faltan 2 categorías. Chin. No, bueno, vuelve atrás. Bien, y queda una categoría más, que es una mixta que tuvimos que hacer porque hay loteos que tienen, que comparten. Pueden ser loteos estatales, pero que fueron producidos por organizaciones comunitarias en tierras ilegales. Entonces hay que comparten algunas de las otras categorías. Entonces le llamamos mixtos. Si podemos volver al plano de los colorcitos. Al plano de la irregularidad. Ahí. Fíjense. Villa, asentamiento, producción estatal, producciones organizadas por la comunidad, por entidades intermedias, loteo ilegal, y faltaron estos 3. Loteos completados por el Estado. Hay loteos que fueron realizados por las comunidades y que los termina el Estado, ¿sí? O que interviene pero no los termina. Mixto, que comparten algunas de esas categorías, y loteos irregulares municipales. También la municipalidad, cuando produjo, parece mentira que el gobierno local urbanizó plazas, por ejemplo, o terrenos que no eran de la municipalidad, que eran de un privado. Entonces hoy tienen juicios esos terrenos, tienen problemas que vienen hace 20 años que son difíciles de solucionar. La misma municipalidad, ¿no? Construyendo irregularmente. Entonces, da el plano de la irregularidad, uno cuando habla de informalidad piensa, los loteos, la favela, y punto, y se queda pensando en eso nada más. Pero cuando se mete adentro del tema, encuentra que hay muchas categorías dentro del término favela. Y si nos metemos a investigar las favelas, vamos a ver que de favelas podemos hacer también y categorizarlas según tipos de productores, agentes que la produjeron, el destinatario, el tipo de suelo que ocuparon, el trazado que tienen, y vamos a encontrar que hay categorías. Para cada una, lo interesante de esto, porque yo quería mostrárselo, es porque uno como profesional, cuando se enfrenta a esto, tiene que tener distintas estrategias. No es lo mismo regularizar una villa que un asentamiento. No es lo mismo un loteo ilegal que una villa. Siempre tiene distintos componentes, que eso es lo que quiero que después empecemos a ver cuando terminemos con los PowerPoint. A ver, ¿qué trabajamos en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué se nos ocurre que podemos trabajar? Un asentamiento ilegal, para poder trabajar, seguramente voy a tener que empezar primero por la regularización dominial, para ver quién es el dueño, y después con el tema urbanización, ¿no? En cambio, un asentamiento tal vez no es así, y puedo cambiar el orden de la intervención, ¿no? Entonces, si uno tiene en cuenta, ayer veíamos que las políticas son heterogéneas también y que hay distintos tipos de respuestas. Después vimos que la pobreza es heterogénea y cada vez más compleja, que los hogares fueron cambiando a lo largo de la historia. Entonces uno como arquitecto no puede estar pensando en un dormitorio o 2 dormitorios como si fuera una cosa que es una respuesta para todos iguales. Y ahora estamos viendo que hasta los loteos irregulares también son heterogéneos y hay que darles distintos tipos de respuesta, ¿no?
Es un poco en el libro de lo que está descrito, cómo trabajábamos con cada uno de ellos en forma distinta, ¿no? Vamos. El cuadrado blanco sería el ejido, la zona de la ciudad de Córdoba, ¿sí? 24 kilómetros así por 24 kilómetros así, ¿sí? Esto es tierra rural y lo demás es parte del área urbanizada. La conurbación hacia el noreste, el centro, el área intermedia y las áreas periféricas y el anillo de circunvalación. El río y la cañada. Villa Los Artesanos, donde vamos a trabajar, miren, está justo aquí, en un lugar periférico, ¿sí? Pegado al área de circunvalación y pegado a una ruta que lleva a Buenos Aires, que es la ruta 9. Es un lugar, es un nodo de circulación muy importante, ¿sí? Muy importante. Vendría a ser en el cuadrante sudeste de la ciudad. Vamos. Bien, fíjense lo que veíamos ahí en el esquema ese, qué complicado que es. Esto es el asentamiento Los Artesanos. Esta es la avenida de circunvalación. Esto es un desagüe que tiene la avenida de circunvalación, un conducto pluvial, ¿sí? Que hace que de acá yo no pueda ir para ahí. Ahora lo vamos a ver en fotos. Esta avenida que está por aquí es lo que se llama la colectora, un auxiliar a la circunvalación, que une este punto con este otro punto, ¿sí? Es de circulación. Esta es la ruta que lleva a Buenos Aires. Estas son las vías del ferrocarril que están, es decir, que está encerrado por los tres lados. Es un buen desafío para ver urbanamente cómo lo resolvemos, ¿no? Y hacia el sur, toda esta área es una fábrica. Es la fábrica Fiat, ¿no? Donde se fabrican los camiones Fiat. Ahí se encuentra el asentamiento. Dale un clic más. Miren, haciendo un esquema sería esto. Circunvalación, Avenida Sabatini, que es la ruta que lleva a Buenos Aires, las vías del tren, Fiat, la fábrica de autos, la fábrica de camiones y la colectora. Y el triángulo que queda sería Villa Los Artesanos. Está bien complicadito para resolver, ¿no? Las madres cruzan todos los días a estos barrios para llevar a los chicos al colegio. Tienen que cruzar 2 vías y una ruta para llevar a los chicos al colegio, ¿no? Y para salir, la única salida que hay del barrio es por este lado, en auto. Las demás salidas son informales, ¿no? Hay que cruzar por arriba la vía y cruzar dos vías del ferrocarril. Vamos. Fíjense cómo fue avanzando en el tiempo. Lo que se ve hacia la derecha es la fábrica, los galpones de la fábrica, ¿sí? Fiat. Estaba vacío en el año 2000. Y estaba vacío porque es un área que se inunda. Tiene otra condición más. Es un terreno inundable. Es decir, tenemos 3 caras que son límites y que tienen un flujo intenso vehicular. Y por otro lado, el terreno es una olla que junta agua. Por eso siempre estuvo vacío hasta el año 2000, cuando acá hay una toma de tierra que era dentro del mismo terreno. Acá 770 familias tomaron tierra y ese pedazo no se tomó, no estaba la circunvalación todavía. No se tomó precisamente porque era el más bajo, era un terreno inundable. En el 2007 se instala una familia acá y construye su casita. Estos son terrenos fiscales, ¿no? Y empiezan a criar animales en ese sector, en plena área urbana, ¿no? Tienen un campo y criaban animales. Fíjense cómo va creciendo la vegetación, pero ya no hay una sola casa, se van agregando algunas más. Dale un clic más, Liz. En el 2010 hay un pequeño trazado ya. Los caminos, que eran informales de andar a pie, se convirtieron ya en algo parecido a una calle. En el 2011, fíjense lo que es y lo que es ahora en el 2012. Y semana a semana la foto cambia. Semana a semana. Nosotros estamos trabajando con los alumnos en ese lugar y estamos haciendo un relevamiento y cada vez encontramos más familias.
A ver, el 90% de los que viven ahí son peruanos y bolivianos. ¿Sí? Hay una familia paraguaya, una familia brasilera y poquititos argentinos. ¿Sí? Entonces, la forma de ocupar responde a una forma que tienen, a una trayectoria, que nosotros decimos trayectoria habitacional. ¿Qué es lo que hicieron en su país? En Perú y en Bolivia se acostumbra mucho a hacer tomas de tierra, inclusive se habla de los entizados. Los domingos salen y se marca con cal una canchita de fútbol o algo así y se ocupa directamente. Y gran parte de Lima está formado por ocupaciones, ¿no? De entizados se llama, ¿no? Es marcar con cal un terreno, no importa de quién sea, se ocupa. ¿Sí? Y el gobierno también soluciona a través de eso los problemas de vivienda. La ocupación más grande de tierra que hay es Villa El Salvador, que tienen que conocerla, porque nació como una ocupación, sí, y hoy tiene 1,5 millones de habitantes, y está en una duna, todo en una duna, y tiene el alcalde más joven de América gobernando Villa El Salvador hoy. Y Villa El Salvador es ahora un cinturón industrial de Lima, sí, pertenece al gobierno nacional. Claro. A ver, cuando los países son federales, ¿sí? Este terreno, por más que esté dentro de la ciudad de Córdoba, a mí me tocaba, por ejemplo, como funcionario público, actuar para que no nos ocupen terrenos, donde iban equipamiento, donde se hacía un hospital, por ejemplo. Pero el terreno era nacional. Yo iba a la justicia, al fiscal le decía, vengo a denunciar que me están ocupando el terreno. ¿Y usted quién es? Soy el funcionario de la municipalidad. ¿Pero usted es dueño? No, pero yo voy a hacer un hospital ahí. Ah, no. Que vengan los de Nación a denunciarlo. No viene nunca. El gobierno nacional no va a concurrir nunca, jamás, a ese lugar. ¿Sí? Ni tampoco va a dar una orden de desalojo, porque desde Buenos Aires no conoce esa realidad. ¿Sí? Bien. Pero estábamos hablando que es interesante, y después si van a Córdoba para conversar con la gente, de recuperar esto de la trayectoria habitacional. Como yo lo hice en otro lado, vengo y lo repito acá. Viene el hombre, el jefe de familia normalmente, con un pariente, ocupan un lote o compran un lote. La mayoría los ha comprado porque la primera ocupación de esta tierra la hicieron argentinos, que se las vendieron a los peruanos, diciéndole que eran terrenos con papeles. Y el peruano quería ir a vivir a algún lado y compró. Llegaron a pagar mucho dinero por esos terrenos. Entonces, viene ese hombre, construye una vivienda, pero su familia queda en Perú. Construye la vivienda y dice, mi sobrino también va a venir, y mis tíos también, y guardan tierra al lado. ¿Sí? Y van ocupando cada vez más tierra. Viene el sobrino, construye. Viene la tía, construye. Están todos instalados y mandan a buscar el resto de la familia y construyen. Cuando terminan de construir todo el terreno, porque están ocupando el 100% del terreno con losa de hormigón, en este lugar ya lo van a ver, venden la terraza para que construya otro arriba. O la alquilan para que alguien más haga la casa. Entonces, por eso digo que todas las semanas hay más familias. Y nos encontramos. O vinieron nuevas de Perú o ocuparon el techo de otro. Ya tenemos 2 plantas. Y esto va a terminar en 3 o en 4. Pronto. Cuando consigan el agua y la luz, terminan eso, ¿no? Porque todavía es muy precaria el agua y la luz, por eso no se densificó. Pero la idea de todos los que están viviendo ahí es densificar. Es decir, ya tenemos casos en donde el que ocupó el lote lo dividió en 3. Con la venta de los 2 pedazos se construyó su casa. Y así empieza. Y cada vez pedacitos más chiquitos. Y lotes que ya son mínimos. Ahora vamos a ver la restitución de lo que es, ¿no? Pero fíjense en el transcurso de 12 años, no, básicamente 12 años, de 4 años o de 2, cómo se ocupó todo un terreno que está al lado de una fábrica y en una zona de riesgo.
A ver, si a mí me preguntan si ese loteo tiene que permanecer ahí, yo digo que no. Porque tiene muchos riesgos. De mi parte, ¿no? Un vehículo despedido de la circunvalación, porque van a ver que esto está como 10 metros más alto. Puede caer sobre una vivienda. Sufre de inundación. Los trenes pasan todos los días y pueden descarrilarse y va a ver que están al lado de la vía del tren, están las viviendas. Y esta avenida Colectora es una avenida que tiene un tránsito de camiones que transportan camiones. Entonces, por todos lados es difícil, ¿no? Y a su vez es inundable. A ver, vamos a ver otra más. ¿Hay alguna pregunta? Fíjense, ahí voy. ¿Por qué yo hacía referencia a la década del 90 y las privatizaciones y el abandono del Estado? Esto es producto de abandono del Estado, de la década de los 90. Todo este terreno, todo, completo, era un lugar donde se reparaban maquinarias del ferrocarril y donde se estacionaban los trenes para dirigirse a Buenos Aires o al norte. Cuando cierran el ferrocarril, esto quedó abandonado. En el año 96, 770 familias ocupan todo este predio. Y aquí estuvimos trabajando hasta el año 2004 para regularizar. Todavía estamos trabajando con ello pero está ordenado ya. Y quedó esto por la circunstancia que yo le comentaba. Después pasó la circunvalación por este lugar y quedaron las 3 parcelas, 3, 4, 5 y un porcentaje de la 1 quedaron desocupadas, ¿no? Eso es el parcelario, viene a ser cómo lo tiene el Estado local, el gobierno local, a el terreno. Vacío. Para el municipio no hay nadie. Son parcelas vacías del nivel nacional. ¿Sí? Vos querías hacer una pregunta. ¿Sí? Vamos una más. Los terrenos serían... Eso, dale uno más. Uno más. Ahí está. En la parcela 3, 4 y 5 es donde tendríamos que intervenir y un porcentaje de esta, que ahora vamos a ver en la restitución. Yo el plano de AutoCAD no lo traje, te lo voy a mandar porque era muy pesado y todavía no lo terminamos. Porque un grupo de alumnos no presentó en el tiempo que tenía que presentar una manzana. El relevamiento de una manzana, entonces no lo pude traer completo. Está incompleto, pero este jueves tienen que entregar el trabajo práctico. Dale. Fíjense qué interesante esto. Esto es cómo lo imaginaron, cómo lo imaginó el que vendió la tierra. Y hoy dice, hoy es un benefactor en el barrio. Es un personaje, ¿no? Se llama Martínez, Ramón Martínez. ¿No? Y es un personaje. Él, todo el mundo lo tiene como un benefactor en el barrio que hace el bien, que él se preocupa por nosotros, que busca la luz y el agua, pero le saca plata, le cobra por todo lo que hace a los vecinos. Inclusive le vendió todos los lotes a los vecinos. Él vendió los lotes y sigue viviendo ahí y todos lo quieren. Cuando a todos los engañó. Son cosas que no entiendo y estamos haciendo una investigación por qué se produce eso, ¿no? Ahora, justamente desde la facultad estamos viendo por qué se produce eso. Que el que engaña, a ver, si uno va a comprar un refrigerador a una casa de electrodoméstico y se lo venden fallado, va a volver a que se lo reemplacen. Yo compro un lote y me lo venden, pago mucho dinero y nadie hace nada. Están felices viviendo ahí. Entonces, hay algo que la gente prioriza por encima del engaño. ¿Qué es? ¿Un lugar en la ciudad? ¿Dejar de pagar alquiler? ¿Saben que no lo van a echar? ¿Cuál es la razón por la cual le perdonan la vida a Martínez, que sigue viviendo con ellos ahí, ¿no? Entonces queremos averiguar cuáles son esas razones, que es muy interesante. Martínez es un urbanista. Miren, esto es puño y letra de Martínez. ¿Sí? Él trazó los lotes, las calles, y lo tiene al plano y lo lleva a todos lados. Este es el plano que yo hice, dice. Y ahí ya empieza a develarse que él es el loteador, ¿no? Entonces, sí, los nombres son de él. Él es misionero, entonces hay una calle que le puso Misiones. Acá abajo. Por ahí estaba calle Misiones. Lima, Roca, Esperanza, Perú, Misiones. Y es donde vive él vive por acá. ¿Sí? Entonces, él le puso nombre a las calles. Cuando la municipalidad quiso cambiársela, él hizo
un desastre. No quiso y se rebeló, cortó la ruta, hizo cosas para que no le cambien el nombre porque él las había expuesto. Entonces, ahí está con todos los puntitos. Las medidas de los lotes no sé. Acá eso no importa. Es el lugar que se ocupa en un asentamiento, fíjense, ¿no? Lo que está pintado era lo que ya estaba entregado, vendido. Y el tamaño de los lotes tampoco. Acá está la colectora, fíjense. Sí, él dice, yo dejé una franja porque esa avenida andan vehículos muy rápido. Entonces yo dejé un lugar grande al lado de y todo un urbanista es este. Cuando él habla, anda con una carpeta llena de papeles que muestra todo lo que él hizo para el barrio, ¿no? Bien, este es el barrio que pensó él. Dale un toque. Este es más o menos lo que salió de eso, ¿sí? Cuando quisieron poner la energía eléctrica. Entonces fue la empresa de energía eléctrica, hizo un levantamiento y salió algo parecido a eso. Pero cambia todos los días, nunca es igual ese barrio. Ese tiene el problema, porque lo que yo ayer les contaba del agrimensor participativo es muy importante. Porque en este barrio los límites, es decir, la gente va avanzando sobre el espacio público hasta terminar consumiendo la calle. Es el problema que tenemos hoy en el barrio. Si ustedes se fijan con el anterior, el anterior hablaba de esa parte básicamente. Acá no hay pasajes, fíjense, ahora está lleno de pasajes internos porque han loteado el interior de la manzana, ¿no? Esto era con la idea de que pase la energía eléctrica, se construyeron estas manzanas, ¿no? Y a ese momento había 895, 211 familias en, no está la fecha, pero hoy ya superan las 300 familias viviendo ahí. Pasa una más. Ahí, quedó abajo. Ahí está. Esa es la otra realidad. Fíjense cómo fue cambiando el plano y cómo se fueron haciendo estos pasajes interiores, porque acá los mismos vecinos fueron vendiendo los patios para densificar. Al vender el patio había que darle un acceso. Entonces crearon pasajes nuevos, ¿no? Pasajes sin salida, ¿no? No tienen conectividad. Y sigue la numeración de las manzanas y los nombres de las manzanas. Vamos al otro plano. Bien. Esta es la restitución que hicimos ahora. Está fresquita, fresquita. La semana pasada, trabajando con los alumnos, relevamos vivienda por vivienda y lote a lote lo que es el barrio. Nada que ver con lo que se había pensado ni con lo que se había relevado antes. Fíjense cómo las manzanas se han complejizado. Acá está uno de los pasajes, acá hay otro pasaje, aquí hay otro, ¿sí? Y se van haciendo pasajes que llegan a estas viviendas interiores. Miren lo que se convierte en las calles, ¿no? Se invadió el espacio verde que se había previsto, ¿sí? Hacia el sur, y las casitas en gris son todas las casitas precarias y en azul son todas las casitas definitivas. Las vías del ferrocarril, y acá hay otra vía que viene por acá, por eso esto nos invadió, pero fíjense al lado hasta dónde llegan las casas. Están pegadas a las vías. No le saca el techo cuando pasa el tren de casualidad, ¿no? Ahí hay que ver porque hay que dejar una circulación, una calle al costado del ferrocarril de servicio. No pueden estar pegadas a las viviendas, ¿no? Lo mismo hacia acá. Fíjense cómo se han pegado hacia la colectora y cómo las manzanas empiezan con un frente, se vienen hacia adelante. Acá es toda una misma familia que ha ocupado todo esto, de argentinos. Y acá, que no nos dejaban tomar medidas, ¿no? Ellos no querían porque ocuparon toda la manzana, ¿no? Mucho terreno. Acá se han corrido, entonces no hay una línea, fíjense cómo va la línea acá. Acá se pierde la calle. Entonces, los vecinos van avanzando sobre el espacio público con el afán de que su lote sea más grande porque tienen expectativa de que se venga otra familia o de vender el otro pedazo de lote, ¿sí? Entonces hay que trabajar rápidamente para defender el espacio público en este loteo, básicamente. Fíjense, este es el límite que da hacia las vías, ¿sí? Vendría a ser el límite este del terreno. Hay una vía, dos, un pedazo del que es el ferrocarril y una calle. Acá se termina la calle y se comienzan nuevamente las viviendas. Se ocupó la traza de lo que sería la calle, ¿no? Dale una más.
Fíjense, cómo cruza el ferrocarril por ahí, acá están las viviendas y ya no hay más calle. Hacia el lado norte, sería este, acá termina el barrio y aquí está el desagüe pluvial que da sobre la avenida de Circunvalación. Acá arriba está la avenida de Circunvalación, ¿sí? Entonces, hacia acá no puedo cruzar. Este es un canal que bordea la ciudad y que lleva mucha agua de lluvia, ¿no? ¿Sí? Y aquí estarían, el canal este está acá, cortando las vías, ¿sí? Acá pasan las vías del ferrocarril. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, porque denunciaron abandono de persona. No sé si se entiende. Martínez es muy vivo. Como no tenía agua y luz, entonces dice, voy a denunciar al defensor del pueblo que hay abandono de personas. Entonces tuvo que actuar el poder público poniendo el agua y la luz. Pero como era un terreno, la tierra era de otro nivel de estado, no podían entrar ahí, se lo dejaron en la puerta. ¿Sí? Y ellos, los mismos vecinos, llevaron el agua y la luz hacia adentro. Pero hay muchas organizaciones ahora que se amparan bajo esto de lo que es el abandono de personas, ¿no? Yo, si no tengo agua, me muero. Sí, a ver, está en la Constitución, dice que no se le puede negar el derecho a los servicios públicos que tienen todas las familias. Lo que pasa es que acá es un lugar muy peligroso para vivir. Digo yo, ¿no? Bueno, ya ahora ya está totalmente ocupado, pero en su momento tratábamos de defender que no se ocupe. Pero bueno, él buscó esa figura para que le lleven los servicios públicos hasta la puerta y se creó se llevaron los caños de agua hasta ahí y ellos con manguera los llevaron adentro y se pone lo que se llama una ganchera, que es un poste de luz con fusibles y hasta ahí llega la luz y ellos la llevan para adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Con eso lograron meter agua y luz, pero que no es suficiente para la cantidad de familias que hay, porque es muy, muy poca. Se inunda, sí. Básicamente, mirá, el agua hacia acá no puede venir, porque están las vías, ¿sí? Te das cuenta que esta calle está más alta que las casas, que van así, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas... ¿Hay más fotos? No, se inunda por el agua de lluvia. Claro, porque es la base de la cuenca, no tiene dónde salir. Sí. La mitad de la ciudad, sí. Es agua pluvial, sí. Sí, no. Bueno, sí, hay algunos que sí. Pero clandestinos. Sí. ¿Cómo? ¿Va al río? No, va a una laguna. Laguna de Retardo se llama. Construyó una gran laguna donde va el agua y se absorbe en la tierra. ¿Sí? El canal termina en una laguna artificial, que ahora la ocuparon. Es decir, la laguna se secó porque estamos en temporadas de bajas de lluvia, entonces se llenó de gente. Muy rápido, sí. Vamos, unas más. Fíjense la diferencia de altura entre la avenida de Circunvalación y las viviendas, ¿no? Aquí estamos en una de las calles que dan sobre el canal. Ahí pasa justamente un camión recolector de basura y esta es la red eléctrica, ¿sí? Es decir, no hay una organización que diga, bueno, los vecinos todos juntos vamos a llevar un cable, cada uno lleva su cable. Entonces, es un desastre. Una más. Ahí está, cuando yo miro hacia el oeste, ¿no? El límite con la industria. Aquí pasa la avenida Colectora. Y aquí están la planta donde se fabrican los camiones.
al lado, pegado, ¿no? Son los vecinos, lo de la Fiat. Vamos otra. Ahí, eso significa que en la colectora murió una persona, ¿sí? Porque es de circulación rápida. Entonces empiezan ya los conflictos, ¿no? No es solamente que no pueden estar porque a uno se le ocurre que no pueden estar. Tiene que tener cierta distancia la vivienda a la colectora, y más cuando hay niños que cruzan para ir para la escuela, ¿sí? Vamos. Esa es la avenida Colectora, ¿sí? Esta que veíamos acá arriba, que bordea el asentamiento. Este es el asentamiento, esto es la fábrica Fiat. Vamos. Y este vuelve a ser el canal en el límite norte con una calle que termina aquí, no va a ningún lado, no tiene conectividad. Vamos hay más fotos. Ahí está el canal, nuevamente, una más. El canal visto, esta vista del canal es desde aquí, parado desde aquí, ver hacia las vías del tren, ¿no? Y la circunvalación, ahí tenés la circunvalación por arriba, las vías del tren y el canal, los tres límites importantes que tiene el terreno. Vamos. Ahí está como los vecinos que estaban allí al fondo se vienen acercando hacia la colectora. Y como el desnivel que hay entre este punto y ese punto. Las primeras casas hoy tienen la tierra a esta altura. Quedaron las ventanas, es decir, hay que bajar hacia la casa. Las primeras casas que ocuparon. Las otras que están construyendo están a otro nivel ya. ¿Sí? Creo que las vamos a ver. A ver, una más. Eso es una calle interior del barrio. Fíjense que la idea esa de hacer calles derechas que había en el plano primero no es tan así. Es como una curva, cada uno con los cercos. Este se vino hacia adelante, en vez de dejar la línea, fue invadiendo el espacio público, agrandando su lote, ¿no? Vamos. Esas son las casitas, las precarias, ¿no? Bien, hay muchas viviendas de este tipo, porque las familias se vienen y se instalan a vivir en viviendas construidas con residuos industriales, ¿no? Tarimas, nylon y todo lo que produce la industria como desecho se ocupa para construir las viviendas. El asunto es instalarse. Ayer hablábamos que, comparando los dos sistemas, cuando veíamos las dos formas de producir, en este caso primero se ocupa, después se construye. ¿Sí? Primero me instalo en el lote, después construyo. Y normalmente la familia tiene construido esto y empieza o a fondo lote, al costado o adelante a construir su vivienda definitiva. ¿Sí? Ya con materiales durables. Pero primero está instalado. Con el ahorro que produce, al estar instalado en el terreno y no pagar un alquiler, empieza a construir. ¿Sí? Vamos, una más. Fíjense cómo van construyendo. Hay muy buena construcción. Los que construyen duradero con materiales durables tienen muy buena construcción porque trabajan ellos en la construcción. Son todos operarios de la construcción. Y los sábados y domingos se los ve a todos ayudándose. Constantemente haciendo cuadrillas y llenando losas y haciendo cosas en conjunto, ¿no? Tienen muy como costumbre ayudarse entre los miembros de... Sí, todos los peruanos se ayudan, todos los bolivianos se ayudan. Los únicos que no nos ayudamos somos los argentinos, que estamos todos solos ahí. Los demás hacen como mingas, que le dicen, que si las mujeres cocinan para todo y los hombres trabajan. ¿Sí? Unas cuidan a los chicos, las otras cocinan, ayudan a traer los materiales y así van avanzando entre todos, como si fuera una sola familia, ¿no? Vamos, una más. Esto es, fíjense, desde el patio de la casa, también con residuos industriales, cómo separan el patio y cómo se llegan a ver los contenedores al fondo de la fábrica. Aquí. Estos son los contenedores de la fábrica. Bien. La idea de cerrar el lote también deviene de una costumbre andina, porque la ley de usucapión de ellos habla de la ocupación del cercado del lote, no de habitar el lote. Entonces lo primero que hacen cuando se instalan es cercan el lote y después arman el rancho adentro. Pero entonces al estar cercado, ellos dicen es como tomo posesión. Es la forma en que hacen, lo mismo lo hacen en Perú y Bolivia de esa misma manera, ¿no? Porque la ley le da el derecho al que cercó el lote. En Argentina es distinto. Es con ánimo de habitar, tenés que ocuparlo al lote. Bien, vamos a otra.
Fíjense allá, eso es un día sábado, están construyendo y se hacen unas losas que cubren la totalidad del lote. Estamos tratando de ver ahora de qué manera dejar ventilaciones e iluminaciones a los cuartos, ¿sí? Con la idea de que consuman también menos electricidad, ¿sí? De que sea más fácil mantener una casa de ese tipo, ¿no? Pero ellos lo construyen con la idea de que arriba venderlo y hacer otra casa. O vendérselo a un familiar o a otra persona para que construyan otra vivienda más, ¿no? Enseguida se instalan los kioscos y los almacenes y se venden comidas, ahora vamos a ver carteles y trasladan las costumbres, se vende ceviche, pescados, todas cosas del Perú y de Bolivia están instaladas ahí y se come en la vereda, hay muchas cosas. Vamos una más. Fíjense, una más, el ferrocarril, cómo pasa de cerca de las viviendas, ¿sí? Los cables de la luz, la cantidad de cosas que tenemos como para trabajar en el ordenamiento, ¿no? Y acá las construcciones definitivas, los muros ya que están plantados como para la vivienda definitiva, pero adelante está la vivienda precaria, donde está viviendo la persona hoy, ¿sí? Vive en esa vivienda precaria y autoconstruye atrás. Dale nomás. Fíjense el límite entre la pared de contenedores y el asentamiento. Una más. Y cómo se ve desde adentro del barrio lo que es la fábrica, ¿no? Lo que es la ciudad hoy, esta combinación de las dos ciudades, ¿no? La ciudad informal y la ciudad formal, cómo se da en todos los ámbitos. Este es un baño, es una instalación sanitaria, pero la persona está construyendo con materiales durables y definitivos y bien construido la casa definitiva. Una más. Ahí está cómo cruzan las vías por debajo de la circunvalación, en el límite noreste del terreno. Una más. La calle que cruza al lado de las vías y una institución que hay y que trabaja mucho en el barrio, que es un templo evangélico, ¿sí? Tiene mucho peso en las familias del barrio e influye mucho sobre lo que hacen las familias en el barrio. Una más. Las instalaciones, vos que preguntabas, ahí van los cables de las familias, ¿no? Cada familia o por grupos de familias llevan su cable. Una más. Así va definiéndose lo que es lo público y lo privado, ¿no? A través de la infraestructura. Una más. Las mujeres ahí están lavando papas porque cocinan, bueno, se usa mucho el espacio para tener en cuenta cuando se programa la vivienda, ¿no? El patio no es un lugar para tener cosas, el patio es para usar. Se cocina en el patio. Entonces, ahí están lavando papas, no sé si alcanzan a ver, están lavando papas y al lado está el fuego con la olla. Y hacen comidas que después venden en el barrio. Es decir, el patio es parte de una extensión de la casa. No es algo que quede solamente para tener las cosas que no se usan o para tener el parque, sino que es un lugar que lo usan para las actividades que realizan también dentro de la vivienda. Vamos. Ahí vemos cómo van construyendo los metros cuadrados que construyen, mucho, ¿no? La cantidad de metros y la vivienda precaria adelante. Dale otra. Cómo se instalan inmediatamente los kioscos y las despensas y los almacenes para abastecer, porque están un poco alejados de los servicios de los otros barrios, porque si bien están pegados o al lado de otro barrio, pero tienen que cruzar una ruta y 2 vías para poder ir. Entonces empieza a haber este tipo de comercios. Este es el salón comunitario que tienen, una reunión que hicimos con los alumnos, en donde las mujeres dirigentes que están adelante contaban cómo hicieron el barrio, ¿no? Empezaron a comentarle a los alumnos cómo hicieron para ocupar, cómo vinieron, cómo construyeron, cómo se ayudan. Entonces, ese trabajo como las clases, hay muchas clases que las hacemos ahí, dentro de la cátedra las hacemos en el barrio, y la dan los propios dirigentes. Y después hay clases de construcciones también, donde los dirigentes enseñan a los alumnos tecnologías, ¿no? Porque saben muchísimo. Y las mismas mujeres, ¿no? Que manejan cosas de construcción. ¿Una más? ¿Una más? En el salón empiezan, estos salones
nosotros decimos, el salón comunitario es muy necesario porque empieza a ser el lugar donde ocurre lo colectivo, las cosas de todos. Porque si yo hago reuniones en la casa de una familia, hay gente que seguramente tiene celos o tiene diferencias con la otra familia y no va. En cambio, cuando hay un espacio colectivo que es de todos, uno puede realizar reuniones, puede convocar libremente y nadie lo puede sacar de ese lugar porque es del barrio. Entonces la idea es de tener un espacio comunitario como aquel, ¿no? Un pequeño salón donde se reúnen todas las familias. En este barrio hay dos salones, uno de Martínez y otro de los peruanos. Los peruanos no le hacen caso a Martínez. Entonces, cada uno construyó su propio salón y son dos organizaciones diferentes. Y fíjense cómo van dibujando el barrio, cómo van teniendo una idea de barrio y empezar a poner qué actividades realizan, ¿no? Participación, proyección, comunicación, continuidad. Empieza a haber algún tipo de organización social y a nombrar algunas cosas que son importantes y que los va a llevar a que ese barrio se regularice finalmente, ¿no? A ver, otra más. Esa es la otra cooperativa. Acá tenemos el salón de los artesanos. Allá está el cartel en la casa de Martínez, ¿no? Él creó la cooperativa y le puso otro nombre. Cormec, cooperativa de vivienda, ¿no? Luz Milagro también, otro más. Fíjense cómo se comunican las familias cuando hay reunión, ¿no? Lo público, cómo existe lo público eso, ¿no? Es decir, el cartel para convocar a una reunión. El sábado a las 13, reunión importante con la directora de tierra. Y bueno, eso convoca a las familias en el salón comunitario. Y la flechita hacia el salón, ¿no? Vamos. Una cuestión interesante, nosotros decimos catastrar, es decir, le ponen número de manzana y número de lote a cada una de las familias para poder ubicarla, porque al ser informal, si no, no le llegan, básicamente, las facturas de teléfono. Entonces con el número de lote y manzana sí se ubican y le llegan las cuentas. Dale una más. Fíjense, no pase propiedad privada. ¿Sí? Eso lo tendría que poner el Estado en ese caso. Bueno, estos son los argentinos que coparon toda esa manzana, pusieron toda una tira de como de 100 metros, propiedad privada. Es nuestro. No nos dejaban ni sacar fotos ni medirlo. Pero propiedad privada, ¿no? Dueño. Como dueño. Como que acá es una tierra invadida. Como que tienen la propiedad de eso. Sentirse dueño, ¿no? El estar ahí arriba los hace sentir dueño. Una más. Las gancheras, una más. Ese es el salón comunitario de la cooperativa de Martínez, una más. Los picos públicos, que son los que llevaron con la manguera, una más. Y nada más, me parece que, a ver. Y nada más, ahí termina los artesanos. ¿Se entiende cómo es los artesanos, no? Sí. Saneamiento. Bien. El subsuelo se encarga de procesar. Hacen pozos, sí. Cada casa, no, comparten baños en este momento. Sí. No hay muchos baños. Ya después les voy a mandar el dato porque el relevamiento no lo terminamos. Es decir, este jueves los alumnos entregan todos los relevamientos y ahí vamos a ver qué cantidad de baños faltan, cuántos hay y el estado, qué cantidad de pozos en cada uno de los lotes. Lo que hacen normalmente es que los grupos familiares comparten una unidad sanitaria, que es una letrina, hasta que tienen la definitiva en cada uno. Y se hace a pozo negro, a pozo absorbente en la tierra. Y se inundan y se derrumban los pozos. No es una solución, pero es la única. Lo que pasa es que en Córdoba llueve muy poco, ese es el otro tema. Solo tenemos un periodo de casi 6 meses a 7 meses sin lluvia. Llueve entre octubre y marzo, y después el resto del año no llueve. Entonces, esa época de sequía, el terreno no tiene problemas. Después, en la temporada de verano, que es cuando llueve, sí hay problemas de inundación, y cuando se inundan, los pozos negros salen los líquidos cloacales a la calle. Sí, ese es un problema grave. Gravísimo que tienen ahí, que no está solucionado y no hay solución.
Solo el 40% de la ciudad de Córdoba tiene desagües de cloaca, de esgotos. El resto, todo al subsuelo. De 1,5 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que estamos hablando de 1,5 millones, estamos hablando de unos 400.000, 500.000 que tienen desagües y los demás no. Todo al subsuelo. No, sí. Llevan a un punto y hay una planta de tratamiento y de ahí se tira al río. A ver, el río está totalmente contaminado, ¿sí? A donde se tiran, porque la ciudad creció más que las posibilidades de depurar los líquidos de la planta. Entonces, cada vez lo hacen más rápido al proceso y tiran cada vez más contaminado al río. Aunque se duplicó la capacidad de la planta, pero ya está de nuevo obsoleta. Sí. Una de las diferencias es el relieve, ¿no? Que aquí estamos hablando de zona plana, totalmente plana. ¿Sí? En la favela normalmente están en zonas, por lo menos las que conozco, están en zonas con bastante pendiente. Pero después la ocupación del suelo, la favela es más parecida a la villa que al asentamiento. ¿Sí? Porque en la villa, en la favela las calles tienen poca continuidad, es más orgánico, son pasillos, ¿no? Terminan siendo pasillos angostos, no calles. ¿Sí? En las villas es eso. Yo no traje fotos de otras villas en donde uno pasa de costado entre lo que era una calle, termina siendo un pasillo muy chiquitito, ¿no? Una favela es más parecido a una villa. También yo he visto en Río de Janeiro, he visto asentamientos y loteos piratas. Hay. No conozco acá, pero en Río de Janeiro he visto asentamientos y loteos piratas. Ah, sí. Pero este es un proceso nuevo. ¿Sí? Antes, como conté ayer, era migración desde los 50, desde la década del 50 hasta la década del 80, migración interna, campo, ciudad. A partir de la década del 90, y yo creo que ha influido mucho en Perú el efecto de la guerrilla, de Sendero Luminoso, ¿no? Porque hay gente de Sendero Luminoso en los asentamientos, que se han venido y se han ocultado aquí. Es decir, viven normalmente, nadie sabe que son de Sendero Luminoso y están trabajando y haciendo su actividad normalmente. Pero han sido desplazados en el Perú. Y también tiene que ver mucho con el gobierno de Fujimori, con la liberalización económica, con la privatización, el desempleo. Porque se viene el peruano, pero deja a su familia en Perú. Es decir, la idea es volver, ganar dinero y mandan. Y las remesas, el dinero que mandan hacia Perú es mucho. Ahora se puso una traba, el gobierno no les deja mandar más dinero, porque se mandaban dólares. Ahora no pueden sacar más dólares, solo $300 anuales. Entonces, se vuelve, o se viene la mujer a vivir a Argentina, o se vuelve el peruano. ¿Sí? Pero básicamente los asentamientos y las tomas de tierra que estamos teniendo hoy son de inmigrantes. Paraguayos, bolivianos, peruanos, muy poco chileno, nada brasilero. En este asentamiento hay una sola familia brasilera y uruguayos también hay. ¿Sí? De otros países no hay. Y bueno, también se encuentra mucho colombiano ahora, pero tiene otros motivos. ¿Sí? Porque no es una migración que venga a hacer un asentamiento, sino que se instalan en barrios a producir. Y es toda otra historia, ¿no? Los tengo cerca de mi casa porque los conozco. ¿Por qué ocurre esto? Una, por las condiciones de los otros países, ¿sí? De lo que está pasando en Perú y Bolivia. Pero también porque el peruano y el boliviano es muy buen constructor. Es muy buen constructor y trabaja a un 10% del valor del argentino. Y no trabaja 9 horas, trabaja 24 horas. No reclama ningún tipo de leyes laborales, ni vacaciones, ni jubilación, ni nada. Entonces, las mismas empresas constructoras prefieren contratarlo. Y hay peruanos que se encargan de ir a su país a buscar gente y los traen para trabajar en la construcción. Por ejemplo,
¿Distancia entre Perú? Hoy, no, pero es... Con Perú estamos como a 2000 kilómetros más o menos. Sí. Sí, lleva 2 días de ómnibus completo cuando se vienen, ¿no? Por ejemplo, el Calafate, una ciudad que está muy al sur, donde está el glaciar Perito Moreno, la mayoría de las villas están ocupadas de bolivianos que trabajan en la construcción. En el Calafate, ¿no? Es increíble que el empleo lo tengan los bolivianos, tan lejos de su país, porque ahí sí que están como a 6000 kilómetros. No, el argentino tiene otras estrategias, que yo no las estoy contando, que es la densificación sí, no las comenté por cuestiones de tiempo nada más. Porque el compañero lo que pregunta es qué pasa con el argentino, si también ocupa lotes. Sí, ocupa. Pero básicamente el argentino compra loteos fraudulentos o loteos ilegales. No produce asentamientos, porque no tiene en su trayectoria habitacional, en su pasado habitacional, el tema de la ocupación. Lo ve mal a la ocupación. Lo ve como que está cometiendo un delito. En cambio, la trayectoria habitacional de los hermanos peruanos y bolivianos es así. Ellos han ocupado, sus padres han ocupado y siempre ha sido así. Entonces producen lo mismo, vienen y producen de la misma manera. Juntan el dinero y contratan a un topógrafo para que le saque los puntos. Juntan el dinero y contratan una máquina para que abra las calles. Y están acostumbrados a hacer las cosas colectivamente. En Argentina, el argentino va y busca uno que está loteando una tierra que no puede lotear y que se lo venda barato y compra ahí. Porque sabe que el Estado, tarde o temprano, va a regularizar eso. ¿Sí? Bueno, hay muchas cuestiones, es decir, hay que manejarlo a nivel de todos los países, qué es lo que está pasando. Pero de los últimos 10 años, la demanda de mano de obra de la industria de la construcción y mano de obra barata, está. En Villa Los Artesanos hay un taller de mano de obra esclava textil, también de bolivianos. Bolivianos que esclavizan a bolivianos para producir prendas y que son de marcas buenas de ropa, que están ahí para no pagar luz ni impuestos. Y también lo otro que está pasando es que hay en estos barrios, no en este barrio específicamente, sí en otros que estamos trabajando, cocinas. Las cocinas se llaman las que producen pasta base de la cocaína. Cocaína, paco y crash. Se hacen ya en los asentamientos, están produciéndolo. Entonces trae toda otra dinámica. En este lugar no hay, pero en el del frente, que es otra toma de tierra, sí hay. Y ahí ya se dificulta todo el trabajo organizacional. ¿Quieren que hagamos un corte y vemos el otro y después nos ponemos? En este caso, hoy lo que estuvimos viendo es un asentamiento, ¿sí? Que es una definición. Algo que tiene la proyección de que en el futuro va a ser un barrio, ¿sí? Puede ser un barrio porque dejó calles, dejó espacios verdes o lugares para equipamiento, todas esas cosas. Ahora vamos a ver una villa, un lugar que no tiene esa misma definición. Es decir, que las casas están metidas una al lado de la otra, no hay un trazado, no hay espacios públicos, entonces es distinto. Pero Villa La Maternidad tiene otra condición, que ahora vamos a ir viendo, más o menos tiene unos 70 años la ciudad de Córdoba, ¿sí? Es de la década del 40, más o menos, cuando comenzó la migración, porque Villa La Maternidad, fíjense, está en pleno centro. Este es el centro del área central, casco histórico, el río y Villa La Maternidad. Aquí al lado hay un barrio que es un barrio tradicional, fundado fines del 1800, que se llama San Vicente, que es un barrio para clase obrera, que sigue la misma trama que el centro, manzanas de 100%. Y ese barrio fue fundado precisamente para que la familia, primero como lugar de descanso y de veraneo de los que vivían en el centro de Córdoba. Después, con el crecimiento de la ciudad, fue formándose como un barrio obrero,
porque se empezaron a radicar industrias alimenticias, una fábrica de cerveza, fábrica de alimentos, un molino harinero, curtiembres inclusive en ese lugar. Entonces los obreros siempre trataron de instalarse alrededor de los establecimientos industriales. Y con eso se fue extendiendo el barrio San Vicente. Cuando vinieron migrantes del campo a trabajar a esos lugares, al molino que está enfrente de la villa, se instalaron en la villa. Y eran obreros que cruzaban la calle y trabajaban en el molino. Está en el área, a diferencia de Villa del asentamiento de los artesanos, está en el centro. Es como una intervención en área central, ¿sí? Que si bien no tiene los problemas del otro, pero tiene unos hermosos problemas. Vamos a ver. Bien, la trama, fíjense, yo le hablaba de la parte del centro de la ciudad, acá donde está Casa de Gobierno, ¿sí? El río, el barrio General Paz y Junior, son estos dos barrios, el Club Junior, y esto es San Vicente. Acá estaba la industria, los molinos Leticia, los molinos que hacían harina para fideo, para hacer fideos, ¿sí? Molinos Leticia. Y la villa está ocupando acá, este pedazo de la trama urbana. Si bien está bien metido adentro de la trama urbana, ahora vamos a ver los límites que tiene y cómo se componen. Un clic. Fíjense, el parque más grande de la ciudad, el Parque Sarmiento, obra del arquitecto Tais, un paisajista, ¿sí? Acá está el Parque Sarmiento. Sí, otro clic. Acá está donde se radican, donde viven los estudiantes en Nueva Córdoba. Otro más. El área central, ¿sí? Fíjense la distancia que estamos, ¿no? 10 cuadras. Uno más. Áreas del Estado. Terminal de ómnibus, un centro hospitalario, ¿sí? Y todo lo que es el área del centro cívico. Está como dinamitado por todos lados, ¿no? Dale más. Un club Junior. Y, no, perdón, los molinos. Otro más. Y, bueno, el último fue donde está Villa La Maternidad. Y acá tenés la serie de instituciones. Vamos a ver. Terminal de ómnibus, la vieja y la nueva, ¿sí? Un emprendimiento inmobiliario de departamentos para estudiantes universitarios, ¿sí? Un shopping, Dino, la misma empresa que construyó esto, hizo esto. Villa La Maternidad, el hospital neuropsiquiátrico, el club, el centro cívico, el ferrocarril. Este es un puente nuevo que se hizo, que se llama el Puente del Bicentenario. Acá donde van a hacer un conjunto de torres, había una industria papelera ahí, del papel craft, que se llama, no sé si es conocido ese. Ahí estaba la fábrica del papel craft, que se usaba para dibujo. Y para envolver en los almacenes, ¿no? Bien, ese es el contexto de toda la institucional de donde se da, donde está ubicada Villa La Maternidad. Esto que está en línea de punto es un puente, que se llama el Puente Leticia, que el gobierno quiere hacer que este shopping tenga conectividad con este barrio que quiere ir al shopping. Si no, tienen que venir por acá, o por este otro puente que está por allá. Hola, sí, ahí está. Entonces, el puente está construido, pero estos vecinos dicen, si vamos a tener un puente, los villeros nos van a venir a robar. Y los villeros dicen, si tenemos un puente, nos van a pasar por encima del asentamiento. Ahora vamos a ver la proyección del puente sobre las casas, ¿no? Entonces, son estas cosas que se producen desde los gobiernos, que nadie quiere el puente, pero lo están haciendo igual, porque este emprendimiento lo necesita. Porque acá hay una densidad poblacional y es el barrio que más se está densificando hoy en Córdoba y el donde se está produciendo una elevación del precio del suelo muy importante. Barrio General Paz. Bien, vamos un toque más.
Bien, fíjense, vamos a verlo en el tiempo. 1984, todo esto es la ocupación. Presten atención arriba, porque todavía no se había hecho la sistematización del río, que es generarles 2 carriles viarios, uno por cada lado, ¿no? Entonces estaba ocupado hasta el borde del río. Las inundaciones llegaban a Villa La Maternidad en ese caso. Después de 1984, la primera erradicación. Fíjense el espacio acá y cómo está el trazado de lo que se llama hoy la avenida costanera, que bordea el río, ¿no? El puente también es necesario por una cuestión de que los ómnibus lo necesitan para salir de la ciudad desde la nueva terminal de ómnibus. Porque por otros lados no pueden pasar por la altura que tienen. Entonces, como en el río no hay puentes para pasar por abajo, es el único lugar que tienen para salir directamente. Ese es el principal pretexto que da el gobierno, ¿no? Pero bueno, para mí está más el de atraer la gente hacia el centro comercial. Está como muy, salen las puertas del centro comercial, entonces me parece muy, como tiene muchos motivos, ¿no?, para pensar eso. En el 89, bueno, vemos que hay parte de la villa que se saca y se traslada, le damos. Fíjense como que en el 95 hay algunas cosas que empiezan a aparecer aquí, fíjense acá y acá, como que empieza a separarse el barrio de lo que tiene una trama más de lo que era el barrio de San Vicente, de lo que es la villa pura, fíjense ahí, la maternidad. Se llama Villa La Maternidad porque hay un centro de salud, un hospital maternal ahí, ¿no? Por eso. Y si le das un clic más, en el 2004 se produce la erradicación de la villa. El gobierno provincial, con los que vimos ayer, con las ciudades-barrio, Ciudad de Mis Sueños, Ciudad de Vita, que mostré, hace un programa para erradicar las villas que están en los bordes del río. Con amenaza, con riesgo de inundación. Y entonces incluye a Villa La Maternidad y traslada más o menos unas 400 familias de Villa La Maternidad y resisten, se resisten a irse 32 familias que se quedan ahí, que son los más viejos, los que ya se criaron, es la tercera generación en la villa. Así quedó la villa destruida. Vamos a ver una foto de cuando está sin nada las construcciones, inclusive las casas que quedaron tan tapadas de escombro, porque le pasaron la topadora directamente, ¿no? Fue un desalojo con el ejército, los perros, la policía, con mucha violencia, para llevarlo a Ciudad de Mis Sueños. Una vez que lo llevaron a Ciudad de Mis Sueños, la gente se volvió y vino a ocupar nuevamente la villa. 100 familias se vinieron del barrio y volvieron a la villa. Yo le voy a dejar hay 2 apuntes si quieren leer un poco la historia hecha por una socióloga sobre Villa La Maternidad, que ha hecho entrevistas a los habitantes de la villa trasladados, ¿no?, de por qué la resistencia a irse. Entonces queda como un lugar en donde queda la maternidad, un borde que es el que se resiste, una parte de otro borde, también aquí, y la mayor parte, lo demás es todo demolido. Estos producen una acción de amparo judicial, por eso no los pueden demoler, y actúa la justicia para que no le tiren abajo las casas. Y tienen acciones posesorias sobre esos terrenos. Entonces, el gobierno tiene que parar, porque ya actuó la justicia con un amparo. Vamos. Bien. Dale, pasala. Ahí está. Fíjense los terrenos, esto es una restitución que han hecho los alumnos de todo el barrio, de cómo es básicamente una restitución de cómo están ocupados todos los lotes, enfrente el club, lo que es la maternidad, el terreno que quedó vacío, el terreno que está ocupado, la maternidad y parte del barrio Cronfus, que ahora lo vamos a ver, y el barrio San Vicente. El barrio Cronfus, que está acá, que es esto, acá están los molinos Leticia y el centro comercial. Este barrio es de los primeros que yo mostré de principios del 900, es de 1928. Hechos
por las sociedades filantrópicas. Es decir, las señoras de las personas que tenían mucho dinero se juntaban y se ponían a pensar qué iban a hacer. Y como tenían dinero, en este caso se pusieron a construir vivienda para obreros. Hicieron el primer barrio obrero de la Argentina, que fue el barrio Kronfuss. Y el arquitecto fue Kronfuss, que era un gran arquitecto de neocolonialismo en Argentina y un dibujante que ha hecho todo un relevamiento de la arquitectura colonial en Argentina dibujado, ¿no? Y es espectacular los manuales de él. Lleva el nombre de él todavía. Una lástima que el barrio se ha perdido ahora. Está todo, ya lo vamos a ver en fotos. Vamos. Bien. Acá sí hay algunas curvas de nivel. Lo que estamos viendo es de que si este es el río, está bajando hacia el río, ¿no? Con lo cual, en Villa La Maternidad, con la inundación del año 72, que fue la más grande que tuvo Córdoba, se inundó. Entonces, está en una área de riesgo las zonas que dan más cercanas al río, ¿no? Estas. Vamos, ahí tengo también de las distintas inundaciones y las distintas alturas, eso también se lo voy a mandar, lo tengo en PDF, no lo podía poner acá, pero está en PDF las distintas cotas de nivel que tienen que tener en cuenta, ¿no? Para la urbanización. Por ejemplo, en las cotas más bajas podría ser los espacios públicos, en las cotas más altas poner las viviendas y hacer algún tipo de eso, ¿no? O algunas viviendas en palafitos, trabajar con algún tipo de esas cosas, ¿no? Bueno, ese sería el terreno que tenemos para intervenir, ¿no? Con el puente trazado ya como si estuviera conectado, en ese caso. Va a dividir el terreno de Villa La Maternidad en dos sectores claramente, ¿sí? Y la conexión, fíjense, sale aquí al centro comercial del barrio General Paz. Pero lo más importante es que nos divide en dos el terreno donde tenemos que trabajar. Vamos. Bien, lo mismo, una foto que se ve mucho mejor, el área que ha quedado más consolidada, fíjense los bordes de la gente que resistió y la otra parte que está ocupada como, pero es un caos, nadie dejó nada, ¿no? El barrio Kronfuss, que es el que yo les decía, el shopping, los molinos de Leticia que están abandonados. Los molinos de Leticia es unos silos y unos galpones de acopio, pero están totalmente abandonados ahora. Pero es un área que está en constante renovación, eso está esperando que le pongan una norma de uso del suelo para poder desarrollarlo, ¿sí? Vamos. Esto, si vamos a los terrenos, fíjense, estas son las planchetas de lo que tiene la municipalidad, sería todo este terreno, todo completo, y fíjense que acá dice posesión, 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 porque los que vivían desde largo tiempo en la maternidad hicieron el acto posesorio con la justicia, entonces ya figuran las posesiones en las planchetas catastrales, con lo cual hay que considerar ese tema, que hay ciertos pedazos de ese lote que es privado, ¿no? Vamos a la otra, el otro pedazo hacia acá, el otro que continúa, ¿no? Esto, acá donde está la maternidad, estos son formales, esto lo informal y lo informal, ¿sí? Esta es la parte que se liberó la costanera, ¿no? Cuando se expropió para hacer la costanera. Vamos. Ahí está el área de intervención, lo que sería el área de intervención, es la que está cuadrada en la costanera. Que dice Bajada Pucará es una avenida importante, ¿sí? La misma que pasa por los artesanos, continúa por acá, la terminal de ómnibus. Acá está nuevamente el centro comercial. Vamos. Una vista aérea del lugar, ¿sí? Fíjense, allá está el centro de la ciudad, ahí, con la torre más alta, que teníamos más alta, ahora la pasaron. Lo que es el sector que se densificó de Nueva Córdoba, el Parque Sarmiento, comercial, los molinos, el barrio Kronfuss, ¿sí? Parte y la villa, y el río. Enfrente el club y el barrio General Paz. Esa es la situación de dónde está metido
Esa foto es del 2011-2010, cuando estábamos haciendo el plan director. ¿Sí? Que se contrató un helicóptero para distintas zonas y si no, no lo podíamos, no lo tendríamos. Acá no hay nada, ¿no es? Estos son conjuntos de viviendas públicos para clase media, producido por el Instituto Provincial de la Vivienda, con ese fondo que yo decía, el FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, en la década del 80. Todos estos conjuntos habitacionales, y aquí también. Vamos a la otra. Así quedó Villa La Maternidad, cuando le pasaron a Topadora, ¿no? Allá atrás se hizo el centro comercial, los molinos, los hilos, aquí, y se limpió todo lo que daba hacia el río. Acá hay algunas casas, que son las que daban a la avenida Agustín Garzón, se llama la calle esa. Garzón son la gente que resistió. Las que dan a Garzón y las que dan a la calle Concordia sobre este lado. Son la gente que resistieron, ¿no? Vamos a otro. Ahora vamos a ver unas fotos del sector. Esta es la avenida Garzón que cruza por delante con parte de los molinos y el centro comercial. Atrás se ve el conjunto de viviendas para estudiantes. Sí, los departamentos para estudiantes. Dale nomás. Ahí se ve más en profundidad la calle y se ve donde comienza el barrio Cronford, las viviendas para obreros de principio de siglo. Vamos. Así se empezó a ahora con este tipo de viviendas, porque gente que vivía en Ciudad de Mis Sueños se volvió, 100 familias de Ciudad de Mis Sueños se volvieron hacia donde vivían antes y construyeron en forma precaria. Vendieron sus casas en el barrio y se vinieron a vivir acá en esta forma, ¿no? A volver a ser una villa. Antes era una villa que tenía su fama, ¿no? No era una villa muy tranquila. En la avenida Agustín Garzón no era muy fácil pasarla caminando o en bicicleta. Tenía su fama ahí. Porque eran todos laberintos adentro. Bien, fíjense el contraste, ¿no? Lo mismo que veíamos, la Fiat y las casitas de madera. Acá un shopping con las casitas uno frente al otro, ¿no? Vamos. Más de las viviendas que se construyeron. Fíjense que si bien tienen algunos materiales durables, son totalmente precarias, no tienen estructura, los techos son todos de chapas, reciclados, nylon, no están hechos con el afán de quedarse en ese lugar, ¿no? Sigamos. Ahí hay más. Sigamos. Estos son los pasajes que están quedando adentro del barrio. Esta es la proyección por donde va a ir la calle del puente. Va a salir a este punto. Por eso nadie se ha puesto en la traza. ¿Sí? En la traza del puente. Vamos. Aquí está el puente. ¿Cómo viene? El puente viene así y va a cruzar en este sentido. Creo que la otra lo muestra el puente. Ahí está. ¿No? Viene desde el barrio de enfrente, desde el barrio General Paz, el río y cruza por acá y llega a este punto. ¿Sí? Y por abajo se puede pasar una persona, ¿no? Creo que algunas acciones se podrían hacer ahí. Permite el paso de las personas. Vamos. Esto es la avenida Costanera, es decir, es la calle que da sobre el río, ¿no? Que se llama Costanera. Vamos a la otra. Los conjuntos habitacionales del fondo, que en este caso están aquí. La avenida Costanera y me encuentro las torres de Nueva Córdoba y el río en medio. Otra. Sigo por la Costanera, veo el puente. Fíjense que está cortado acá, falta el tramo final donde va a desembocar, ¿no? Como se generó un conflicto con la gente de la villa y los medios. Y yo creo que se ha detenido el puente porque la gente del barrio de enfrente no quiere que se conecte. Si no, estaría hecho. Y la gente del barrio de enfrente vive gente de dinero. Vamos. Nuevamente la Costanera, como para tener una visión ya más completa. Vamos. Esta la Costanera es como mirando hacia el sur. Yo antes estaba mirando hacia el oeste, ¿no? Ahora estoy mirando hacia el... Acá está la villa y esto es... La villa queda a mano derecha en ese caso.
Y el río, fíjense que el río no está trabajado como en el caso que vimos anteriormente, donde la parte está sistematizada, que se usa para hacer deporte, que está iluminada. Acá está abandonado el río. ¿Sí? Vamos. Ahí está la costanera hacia el centro. Otra más. De la costanera hacia el barrio de San Vicente. Otra. Lo que era el vado, que se cruzaba antes, que está cerrado. Otra más. Y este es el barrio Kronfuss, que en su momento fue un barrio muy lindo, porque eran viviendas que tenían toda unas fachadas muy particulares, están todas destruidas, ¿no? Eran como tenían aquel coronamiento, con balcones, rejitas, era todo un barrio neocolonial muy interesante, pero fue modificado por los mismos propietarios y perdió todo el carácter de barrio histórico. Sigamos. Ahí está la maternidad. La maternidad, que es el otro borde, ¿sí? Hacia el este, sigamos. Más del barrio Kronfuss. Hay más, una esquina. Esta casa es una de las pocas que queda tal cual era, ¿no? En esta esquina. Otra más. Esos son los molinos, Leticia, la sede administrativa de los molinos. Más. Adentro del barrio Kronfuss, ¿sí? Otra tipología que se mantiene bastante del barrio. Otra. Y bueno, acá han sobrevivido los balconcitos nada más. Pero le han sacado todos los coronamientos porque se han caído básicamente por falta de mantenimiento. Vamos. Esto es en el momento... Este ya no vive más, este hombre. Este fue uno de los que encabezó la defensa de que la gente se quede en el lugar. Era de apellido Eslava y era un viejo muy bien y defendió, él no solo defendía su interés sino el de los 30 vecinos que se quedaron ahí frente al gobierno, y el que tenía más visibilidad pública. Y esas eran pintadas que hizo la gente del barrio en el momento que lo estaban desalojando. Fíjense que dice: cuidado, no ingresar con topadoras. Abajo está habitado, porque no le importaba si había gente o no había gente. Ellos venían y te arrasaban. Fuera topadoras. Coronel devoto represor. Porque solo a un político se le puede ocurrir nombrar director de hábitat a un coronel del ejército. Es muy loco eso. Entonces el que comandaba todo ese programa y todas las erradicaciones era un coronel del ejército, a cargo de la dirección de hábitat de la provincia, de hábitat social se llamaba encima, de la provincia. ¿Sí? Es muy odiado, tiene pintadas en toda la ciudad el coronel devoto. Porque su acción era absolutamente represiva. Él caía con el ejército a las 4 de la mañana, con los camiones, los perros, la caballería, todo. Carguen y cuando querías acordar, lo que no cargabas ya estaba en el piso. Y así hizo los 10.000 traslados. Vamos. Como don Eslava se murió, en su casa se hizo una biblioteca pública, donde se desarrollan talleres y estudiantes están trabajando ahí, estudiantes universitarios desarrollan actividades en ese lugar los fines de semana, con niños básicamente que están viviendo en la villa. Vamos. Ahí está el viejito cuando vivía todavía en su casa, ¿no? Y esa misma casa es la que se transformó en biblioteca. Vamos. Fíjense la pintada, ¿no? Cómo ha servido. Esta familia no se va. Y ha servido esa pared para que se arrime de nuevo una familia. Ha construido ahí al lado, uno de los que han venido recientemente, ¿no? Que ha construido una habitación ahí. Vamos. Bueno, ahí hay otra pintura que no me alcanzan los ojos para leer, pero dice: desistir no es un delito, sino un deber. No, ¿qué dice? Resistir no es un delito, sino un deber, una obligación. Bueno, todo el barrio se convirtió en pintada y hubo muchas manifestaciones públicas por la violencia que tuvo la erradicación, ¿no? Y como la mitad de la ciudad a favor y la mitad de la ciudad en contra. Porque la mitad de la ciudad por fin lo sacan y la otra mitad dice que no, tiene que quedarse hasta hoy. Hoy estaba leyendo el diario que
que salió una noticia sobre Villa La Maternidad y sigue esa discusión dual diciendo, no, tienen que sacarlos de acá y otro no, tienen que quedarse. En el diario de hoy, del día a día, por internet lo estuve leyendo y está así, ¿no? Bueno, creo que es la última, a ver. Sí, estamos. Bueno, es una situación absolutamente distinta a la otra. Acá tenemos que pensar en mucho menos familias. Más o menos podemos pensar en un máximo de 100. También los terrenos no son muy grandes, las otras eran casi 7 hectáreas y acá estamos hablando de 1,5 hectáreas. Es decir, también eso hace a que la intervención hay que medirla, ¿no? Hoy hay viviendo unas 100, es decir, ahí están las 32 familias que se resistieron, más 100 familias que llegaron nuevas, son 132. En el diario de hoy lo que anunciaba el gobierno era que va a hacer el puente y que algunas familias se las van a llevar a otro lado. Entonces ya comienza todo el lío de nuevo. Pero que le van a respetar a los 32 que resistieron para quedarse en el lugar. Entonces hay un número fijo que es 32 y los otros 100 que pueden variar en cantidad, ¿sí? Y hay gente de esos 100 que están dispuestos a irse según a qué lugar. No a un lugar como fue Ciudad de Mis Sueños, lejano, sino si está en área más cerca, sí se irían. Yo creo que por eso construyeron con materiales de reciclados y no durables, ¿no? Porque tienen una expectativa que lo trasladen a otro lugar. Entonces, hay 32 que se quedan fijos ahí. Y de los 100, algunos se van a ir. Que hay que determinar ese número, ya los vamos a ir informando cómo viene la negociación. Pero también la superficie en donde uno puede actuar es muy chiquita. ¿Qué terreno elegiríamos? ¿Dónde nos gustaría trabajar?